La novelística hispanoamericana tiene una obra, El mundo es ancho y ajeno. Hoy podríamos conversar con la máster en discapacidad múltiple, Maribel Morales, sobre el mundo que está diseñado para los que escuchan, para los que tienen una lengua verbalmente constituida. Me encantaría que doña Maribel, como profesora de la Universidad Estatal a Distancia, nos ayudara a reflexionar acerca de lo que significaría como inclusión, como exclusión, de todas aquellas personas que se comunican con otro sistema, con otra lengua, como es el caso de la comunidad sorda, de la cultura sorda en nuestro país, que emplea lo que llamamos el sistema de señas costarricenses LESCO. Muchas gracias más bien por la invitación y realmente, como usted lo señala, la persona que tiene otro sistema de comunicación, en el caso del LESCO, lenguaje de señas costarricense, estamos hablando de que es una persona que tiene otro lenguaje, otro idioma que es muy válido y que ha enfrentado a lo largo de los años muchas dificultades para consolidarse y formarse como parte de la cultura sorda costarricense. Y el sistema educativo nuestro, ¿a partir de qué momento reflexiona sobre este tipo de comunidad que se comunica? Bueno, algunos con el sistema LESCO, otros con otro sistema. Bueno, realmente para la población sorda en Costa Rica se inicia la atención educativa específicamente con la llegada de las ideas de don Fernando Centeno Huel y la fundación de la Escuela Centeno Huel. A partir de entonces, este hombre visionario empezó a buscar la manera de atender a esta población, pero también los mismos sordos adultos han ido buscando la forma de encontrar una lengua propia y de irse consolidando y de irla formando y creando hasta el momento que ya se considera un lenguaje más en Costa Rica, un idioma más en Costa Rica. Con respecto a las otras personas que tienen diferentes sistemas de comunicación, pues ya podríamos hablar de personas sordas con otras discapacidades, pero el caso específico que nos atañe sería la persona que maneja el LESCO como tal, con toda la estructura gramatical que éste posee, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico de los saberes relacionados con la discapacidad que tiene que ver con audición, ¿cuáles son las tendencias que se han elaborado en el siglo XX? Bueno, realmente para clasificar la discapacidad auditiva o el daño auditivo o la condición, como mejor se debería estar llamando, estaríamos hablando de que son aquellas personas que tienen un problema a nivel cerebral o neurosensorial, como se le llama, y aquellas personas que tienen un daño en el conducto auditivo. Y se puede clasificar desde leve, moderada y profunda según la cantidad de sonido que escuchan, por decirlo de alguna manera. Y también, digamos, tal vez correspondería más bien a un nivel ideológico de cómo se percibe esta población. ¿Deben ellos recibir, o hay una teoría que justifique o se base en la idea de que el sordo debe recibir las lecciones, aprender el LESCO como su primera lengua? ¿Y hay alguna otra visión teórica que aplique? Pues en este momento se manejan varias visiones. Está la visión oralista, que fue la inicial, la fundamentada desde los tiempos de Centeno Huel, donde se pretendía que la persona sorda, el niño sordo, desarrollara primero el lenguaje oral y se volviese competente para este mundo de oyentes en el que vivimos. Posteriormente viene lo que es comunicación total, que fue un boom de empezar a iniciar el uso de las señas
y el uso de la oralicidad. Entonces se combinaba un poquillo el asunto. Y ahora en estos momentos se está hablando de lo que es el bilingüismo, donde ya ahora sí estamos hablando de una primera lengua que es el lesco y posteriormente el aprendizaje del español como una segunda lengua. Todavía en Costa Rica las tres visiones coexisten y algunas personas se orientan más hacia una o hacia la otra, ¿verdad? Bueno, realmente es sumamente interesante este tema y lo vamos a desarrollar con nuestro próximo invitado. El señor Eric Chinchilla Araya, estimado estudiante que fue de la UNED, de los brillantes, por cierto, siempre te recordaré, colabora hoy porque él tiene algo grandioso que le ha dado también Dios. Él es y tiene la posibilidad de estar entre dos mundos, entre dos culturas, la cultura lesco y la cultura lingüística en español, por decirlo así. Eric, ¿podrías ser tan amable de explicarnos cómo es que se construyó, cómo se originó la lengua lesco? Sí, podríamos decir que la población de Costa Rica sorda ya tenía señas propias muchos años atrás, desde las etapas que hablaríamos desde que se establece la Centeno Well, para poner, por ejemplo, un paralelo. Ya se empieza a dar que población sorda, no necesariamente estudiantes de ese lugar, pero sí en diferentes lugares del país manejaban sus propias señas. Lo que sucede es que ya a lo que conocemos hoy como lengua de señas costarricense no viene a ser sino hasta 1974 que tres personas, un representante de Gallaudet University, su nombre es Gilbert Delgado, doña Gloria Campos, exdirectora de la Universidad Interamericana en lo que toca a educación especial, y Rafael Valverde, una persona sorda de la Asociación de Sordos de Costa Rica, se dan a la tarea de recopilar, de recoger señas que las personas sordas utilizaban, y finalmente ese estudio lleva a poder establecer el primer diccionario de lengua de señas, que en 1977 tenía unas 520 señas. De ese entonces han pasado 30 años, la lengua de señas es una lengua viva y ha seguido creciendo. Hoy tenemos el hecho de que no podríamos establecer el número específico de términos que tiene la lengua de señas, pero sí que como una lengua viva ha seguido creciendo y cada vez más las personas sordas se sienten cómodas en su utilización porque es su primera lengua. Y si nosotros pensáramos en un diálogo, pero el diálogo como una tensión entre una lengua oficial, el español, verbal, con palabras, y el lesco, con señas, ¿cómo has percibido a través de tu experiencia de intérprete la tensión entre esas dos lenguas? ¿Existe? Bien, sí, yo diría que sí existe, sobre todo por la situación de que ambas manejan códigos muy diferentes de utilización, tanto de recepción, de expresión, y por ejemplo en el caso de las lenguas orales, son lenguas que manejan la temporalidad, o sea, se conjugan verbos, para decirlo de esta manera, mientras que la lengua de señas utiliza el espacio como forma de poder referirse a lo que sería presente, lo que sería pasado, lo que es futuro o inclusive a esa espacialidad de manera gramatical. Sí, hay diferencias que muchas veces llevan a que se den situaciones en donde la competencia entre ambas lenguas en cuanto a la preferencia por una u otra, sea a nivel educativo o bien a nivel de las mismas personas sordas, llega a tener ese nivel, llamémosle de tensión, una situación en la cual se da un proceso para llegar a definir cuál es la lengua de preferencia de la persona. Obviamente, la lengua de señas, en nuestro caso la lengua de señas costarricense, le ofrece a la persona sorda la posibilidad de una expresión más propia, que le permite inclusive acceder a una segunda lengua, como lo es el español. Ya. ¿Podrías darnos un ejemplo para comprender mejor esta referencia que hiciste a la espacialidad? Nada más, un ejemplo. Bien, por ejemplo, nosotros utilizamos la conjugación de verbos, mientras que la lengua de señas lo primero que hace es establecer el tiempo. Estoy hablando de ayer, de hace 10 años, y entonces es lo primero que en una expresión en lengua de señas, en una oración, para verlo así en el caso del español, se utilizaría. En una frase lo primero es el tiempo, después irá el sujeto, los objetos, finalmente el verbo e inclusive si es una pregunta es el último elemento. Ese primer momento en que se establece el tiempo le permite a la persona sorda en todo el desarrollo de la conversación entender con claridad de cuándo se está hablando, de ayer o será del futuro o de un futuro cercano, por ejemplo. Como intérprete, puente entre dos culturas, ¿cuál sería tu sugerencia fundamental para que no se llegue a una ruptura o a una tensión que nos separe
como ciudadanos del mismo país? Creo que muchas veces tenemos el temor a lo que no conocemos. ¿Cuál es una necesidad? El conocer la lengua de señas por parte de las personas oyentes y el conocer por parte de las personas sordas un buen manejo del español lectoescrito. Por conocer no menciono, en el caso de los oyentes, que tengamos que conocer la lengua de señas a profundidad, pero sí el poder establecer comunicaciones mínimas, si se quiere decir así, básicas, que nos permitan a todos como costarricenses, porque todos lo somos, no importa si somos sordos o oyentes, poder Todos compartir somos. un espacio, comunidad, que es en sí mismo en el que nos desarrollamos para beneficio de todas las partes. Muchas gracias, Erika. Con mucho gusto. En los bloques anteriores nos hemos referido con diferentes invitados a la lengua lesco y por lo tanto a la cultura sorda. Pero una cosa es escuchar a miembros de la cultura oyente, por llamarla así, y otra cosa es darle la palabra a esta cultura. Y hoy tenemos la presencia del profesor Alan Fernández Quesada, que realiza también una maestría en la enseñanza del español como segunda lengua. Dar la voz a la cultura sorda es hablar también de cómo ha sido el proceso de inclusión o de exclusión que en este paraíso han sufrido sus miembros. Y Alan es una persona que por sus estudios, por su propia experiencia, nos ayudará a comprender cómo se ha dado ese proceso. Entonces, Alan, muchas gracias por colaborar y nos gustaría que hicieras tal vez como una referencia a qué le pasa a un niño sordo cuando llega a una comunidad oyente en el kinder, luego pasa a la escuela, colegio, universidad. ¿Es posible todo este proceso? ¿Qué tenés que contarnos? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado al programa el día de hoy. Con respecto a la pregunta que me realizas, yo quisiera aclarar que tenemos dos vías específicas. Una vía a la que serían los niños que se encuentran en las escuelas de educación especial o en aulas integradas con personas sordas. En este caso, estos niños aprenden su lengua de señas como primera lengua, aprenden el español a nivel de lectura y escritura como segunda lengua y continúan en un proceso normal entre comillas, porque ellos realmente tienen compañeros sordos en donde hay modelos lingüísticos de personas sordas adultas también con las cuales se relacionan día a día. Pero ¿qué es lo que pasa con ese otro grupo de niños que están integrados en el sistema regular, que no han tenido contacto con las personas sordas adultas? Acá estos niños se encuentran como aislados del uso del desarrollo de la lengua de señas y de la identidad como personas sordas. Y ahí el proceso sí es un poco más problemático en cuanto a la comunicación. Los profesores tienen que aprender a cómo adaptarse para poderse comunicar con ellos y buscar mejores formas de comunicación para con los niños. En ambos se puede mostrar la diferencia. En tu experiencia personal o de amistades tuyas en el grupo de la cultura sorda, esencialmente esa construcción de los estereotipos, por decirlo de alguna manera, en relación con los niños y las niñas que no hablan, ¿cuáles son esos estereotipos que más molestan y que debemos erradicar de nuestra concepción de la persona sorda? Por ejemplo, el niño sordo que se encuentra en este momento en una escuela regular. Algunos niños sordos no tienen habilidades para lo que es el área del español oral, ¿verdad? O el español hablado, como lo podríamos llamar también, pero sí tienen habilidades en lo que es la lectura y la escritura. Pero a ese niño se le ve desde una perspectiva de que es una persona sorda que no puede lograr, que no puede mejorar, que no puede tener y enfrentarse a muchos retos. Entonces siempre se le ve desde una parte negativa a este niño. También se le da la nominación a estos niños, como por ejemplo se utiliza la terminología de mudo, o también se les llama deficientes auditivos, o también un minusválido o un discapacitado auditivo, pero en realidad nosotros nos sentimos muy bien, estamos satisfechos y nos sentimos perfectamente bien con el uso de la palabra sordos. No nos molesta que nos denominen personas sordas. Para nosotros, por el contrario, con esto nos sentimos bien si estamos con una identidad fortalecida. La palabra sorda es la que se utiliza mejor. Hay muchísimos términos que nosotros hemos dado cuenta que se utilizan a nivel social y se continúan usando continuamente, pero el mudo tratemos de erradicarlo, sí, por favor. Esa palabra mudo no utilicemos más esa terminología, por favor. Y Alan, en relación con la ley 7600, ¿en qué sentido esa ley
ampara o le da un lugar a la cultura sorda? Ok, con mayor accesibilidad con el uso de los intérpretes. Por ejemplo, ahora nosotros en este momento estamos haciendo una presentación muy importante para lo que es la comunidad sorda y para la comunidad nacional en cuanto a la accesibilidad, que la persona puede tener su propio lenguaje, puede utilizarlo y a la vez utiliza un intérprete que está utilizando la voz. En este momento tengo la posibilidad de ver lo que se está hablando cuando esta persona utiliza la lengua de señas. Entonces yo puedo realmente tener mayor accesibilidad y acceso a la comunicación en este medio ambiente. También se le da mayor accesibilidad a los niños sordos que utilizan la lengua de señas en las instituciones, en las escuelas, por medio del uso del intérprete, el uso de los tutores, entre comillas, los modelos lingüísticos también, para lo que es el desarrollo de la identidad y de la lengua de señas como tal, como primera lengua específicamente, y también la identidad sorda como un desarrollo interno de pertenencia de esta persona en su comunidad. Esto también específicamente a la comunidad sorda. Muchas gracias, Alan. Continuamos conversando con Alan Fernández Quesada. Ahora lo vamos a ubicar como estudiante de la maestría en la enseñanza del español como segunda lengua. Pero primero una pregunta, Alan. El niño sordo, la niña sorda, su lengua, su primera lengua debe ser el lesco. ¿Hay tensión en relación con que debe ser el español? ¿Podría hacernos el favor de explicarnos? Como tenemos que entender la lengua de señas comparada con lo que es el español, ¿qué es lo que ocurre con la lengua de señas costarricense? Recordemos que es una lengua de canal visual. En cuanto al español, va a depender muchísimo de lo que es el canal auditivo. Por lo tanto, el niño sordo no puede oír, por lo cual al escuchar no puede desarrollarse bien. Por eso necesita desarrollar la lengua de señas costarricense como primera lengua, porque esta es la que cumple con todos los requisitos del manejo a nivel visual, gestual y espacial. Entonces, por esto es que el niño sordo empieza a recibir la información por medio visual y desarrolla el uso de la lengua de señas. Aquí es donde podemos ver también luego la parte del español como segunda lengua, que es donde se aprende y también se adquiere, como lo es que nosotros adquiramos el lesco y aprendamos el español como primera o segunda lengua en este caso. Hemos estado nombrando en el programa la noción de lengua lesco. Hace unos años, y posiblemente en el ambiente todavía quede la noción de lenguaje lesco. ¿Por qué hacer esa precisión? ¿Por qué lengua y no lenguaje? La diferencia radica principalmente en que el lenguaje es un estudio lingüístico específicamente de la lengua. Y no podríamos hablar de lo que es el lenguaje de señas porque se está viendo tal vez como un código lingüístico. En cambio, si nosotros vemos la lengua de señas como lengua, se está viendo como un idioma, como algo que realmente toda la comunidad podemos tener contacto. Podemos tener contacto al uso de la lengua de señas en este caso. Estás realizando estudios de maestría en la enseñanza del español como segunda lengua. ¿Cómo se relacionaría entonces el lesco y el español, visto este último como segunda lengua? ¿Qué significa eso, Alan? Bueno, pensando por ejemplo en lo que sería el trabajo con los niños sordos desde lo que sería estimulación temprana, más o menos de 0 a los 5 años de edad. Los niños, ¿qué es lo que primero tenemos que trabajar y cuáles son las fortalezas que debemos adquirir con ellos? Que ellos aprendan también y que los padres de familia en cuanto a la adquisición y el desarrollo del lesco como la primera lengua. Al mismo tiempo también tenemos que empezar a entrenar a ambos grupos en lo que sería el desarrollo del español como segunda lengua. Alan, en tu esfera laboral, ¿cómo vas a instrumentalizar los estudios y los saberes adquiridos a través de esta maestría de la enseñanza del español como segunda lengua? Bueno, relacionado específicamente con mi maestría, yo la aplicaría en diferentes situaciones, como por ejemplo en lo que es desarrollar primero
un plan curricular para brindar la enseñanza del español como segunda lengua a los estudiantes sordos, porque aquí en Costa Rica no existe un plan curricular de esta índole. Existen planes nacionales de educación de la enseñanza del español como un sistema donde todos los hablantes nativos utilizan el español como su primera lengua, pero en realidad el español como una segunda lengua aquí en nuestro país no existe. Como por ejemplo pensando también en los grupos indígenas de las comunidades como la Bribri, por ejemplo, ellos desarrollaron el Bribri como primera lengua también, y el español, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde está el plan para la enseñanza del español para ellos también? Así es como nosotros los profesionales en esta área tenemos que pensar igual que ellos, en dónde están los programas de español para trabajar una segunda lengua. Entonces, queremos enfatizar, hacer un diseño, una programación específica para la comunidad sorda costarricense. Muy amable, Alan. Hoy hemos compartido con diferentes especialistas, con miembros de la comunidad sorda, y queremos ir cerrando estas reflexiones con todos ustedes. Por ejemplo, Alan y todos ustedes, a nosotros se nos dice que si no sabemos inglés hoy, eso va a traernos consecuencias realmente lamentables, porque no nos vamos a poder incorporar en los mercados laborales. Digamos que eso puede ser una verdad, pero ¿qué pasa si nosotros, los costarricenses, no ponemos en primer lugar lo que es la comunicación que nos permita construir todo un vínculo humano, y que indudablemente esto estaría absolutamente basado en que todos tratemos de aprender y se nos enseñe, y así la escolaridad costarricense lo exija y lo plantee, aprender lesco, por ejemplo. Hoy no hubiéramos tenido tantas construcciones especializadas porque nos hemos considerado, Alan en su cultura y en su código, y Sonia en su código verbal, como unos extranjeros. Y eso sería lo más lamentable, que en nuestra propia patria estuviéramos conviviendo como extranjeros. ¿Qué reflexiones harías en este sentido, Alan? Bueno, esto es como hablar del tema de un cuchillo de doble filo, como diríamos, ese refrán de usar un cuchillo de doble filo. En primer plano se utiliza esta terminología porque ¿qué es lo que ocurre si una persona sorda no desarrollara el español muy bien como su segunda lengua? Entonces esta persona sorda también va a tener problemas en su futuro para la hora de buscar empleo. Ahora, hablando de la otra punta del cuchillo, ¿qué es lo que pasaría si los funcionarios o personas de la comunidad que tienen que cumplir con lo que establece la ley 7600, que es garantizar los servicios de comunicación para con las personas sordas, y qué pasa si estas instituciones o estos funcionarios no piden las capacitaciones de la lengua de señas para poder brindar un servicio de atención de verdad a las personas sordas? Entonces en ambos lados también tendríamos los mismos problemas a nivel situacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar realmente a las instituciones gubernamentales o del Estado que nos den buenas capacitaciones, que nos den accesibilidad, que nos den una enseñanza del lesco como una segunda lengua, para que todos ellos, todos los funcionarios, puedan tener la mayoría del tiempo o alguna parte del tiempo una atención correcta para brindar un servicio que garantice, también que garantice en forma plena lo que sería el desarrollo de potencialidades para con las personas sordas, en el uso correcto específicamente del desarrollo del español también como una segunda lengua. Y también el poder garantizar a todas estas personas sordas en cuanto a la adquisición y el poder tener modelos lingüísticos de las personas sordas adultas también como uso de su primera lengua. En el programa de hoy, 2 instituciones de educación superior han sido nuestros escenarios: la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica. Simbólicamente queremos decir y queremos reflexionar: el sordo es una persona como cualquiera de los oyentes. Para el sordo no hay limitantes, y en este sentido el mejor ejemplo, y uno de los
que más aprecio es el de Alan. Queremos romper estereotipos también con nuestros programas, por eso lo hemos denominado Noches del Paraíso. Y pienso, Alan, que ese es uno de los estereotipos fundamentales. El sordo tiene toda la capacidad intelectual para asumir una profesión, para estar ubicado como estudiante en estudios superiores en una universidad. Las personas sordas en realidad perfectamente podrían tener accesibilidad a nivel social, como por ejemplo teniendo las oportunidades desde a nivel educativo a una edad temprana, también teniendo acceso a ambas lenguas, contando con buenos profesores a nivel de las escuelas, contando con un buen plan curricular a nivel del Ministerio de Educación. Y también todas estas personas sordas perfectamente podrían llegar a las etapas universitarias. Por ejemplo, aquí en estas mismas universidades estatales les ofrecen los mejores programas para que las personas sordas puedan tener acceso al uso del intérprete, al uso de tutores y las garantías de accesibilidad en cuanto a los exámenes de admisión. Yo creo que de verdad todos juntos podemos lograr mejores cosas de la vida plena para las personas sordas. Muchísimas gracias. Thank you.